¿Qué tal amigos? Estamos muy contentos una vez más. Suscríbete si no te has suscrito, dale like a este contenido y compártelo con todos tus amigos. Me da mucho honor poder hoy estar con el pastor Donaldo Velázquez, un pastor al cual aprecio mucho, que hoy vamos a compartir la palabra de Dios y un tema muy interesante para toda la sociedad. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por invitarme y estar con su público. Es una bendición y esperamos pues que, como dijiste, Dios hable a tu público. Qué bueno. Pastor, la sociedad y la juventud hoy en día pareciera que le cuesta más poder llegar a la iglesia, poder llegar a Cristo. Ya cuando la sociedad le hablan de Cristo, le hablan de Jesús, de Dios, como que no quiere escuchar de ese tema, como quiere omitirlo y decir, hablemos de otra cosa. ¿A qué se debe, cree usted? Bueno, Jorge, yo no creo que solamente para este rebelde o indispuesta, por decir una palabra, hacia la iglesia o hacia Cristo, sino que estamos viviendo en una sociedad que está indispuesta a los valores, a los principios. Prácticamente tenemos una sociedad que desvalora todo, incluyendo valga la repetición, los principios y los valores que deben de prevalecer. De prevalecer en una sociedad. En la sociedad. En la familia, sí. Entonces no solo es cuestión de la iglesia, creo que también las otras instituciones seculares juegan un papel muy importante. Sí, juegan un papel muy importante, pero sí que están creciendo, igual que la iglesia, el evangelio está creciendo, pero con pocos valores. De tal manera que los malos testimonios en las congregaciones se dan frecuentemente por falta de una fe. Y mira, qué interesante que hablamos de fe. Quizás esto es lo que Dios quiere que hablemos. El apóstol Pablo le escribía a una carta a su hijo Timoteo y le decía que no olvidara la fe que había primero en su abuela, después en tu mamá, le dice, y no dudo de que también estará en ti. De tal manera que todo tiene un proceso. Nada sucede así milagrosamente, aunque creamos en los milagros. Correcto. Pero nuestra sociedad necesita fincar su fe en algo que sea como una roca que no se vaya a desboronar. Hay mucha gente que piensa hoy en día o que tienen ese pensamiento y dicen, para ser como tal pastor, mejor me quedo como soy. Para ser como tal persona que dice ser cristiano, mejor me quedo como soy. O sea, lamentablemente nos han metido en un saco a todos creyendo de que como fulanito de tal o tal pastor o tal líder de repente tiene un mal testimonio para con la sociedad. Ya piensan de que la iglesia es así. Ya piensan de que ser cristiano es comportarse de una manera que quizás lamentablemente miró en otra persona. Y tienen ese concepto de decir, no, mejor me quedo como soy para ser como fulano de tal. Sí. Y pensamos y creemos que realmente nuestros ojos tienen que estar puestos en los hombres, cuando no es así, ¿verdad? Sí, pero es que, vuelvo, Jorge, no solamente en asuntos de la iglesia o de pastores. Si tú miras en la política ya nadie quiere llegar a ser político, porque inmediatamente te metes a político y ya te asocian con corruptos, con ladrones. Entonces, te metes a religioso, ya te asocian con gente perversa, con pastores pisteros. Correcto. Curas que son pedófilos, etcétera. Es decir, correcto, la gente siempre está focalizando lo malo que ven de los testimonios que damos nosotros. Y quizás tenga razón, pues la verdad que somos carta leída. Sí. Es decir, ha afectado eso de cierta manera a la iglesia en general. Obviamente ha afectado. Claro que sí ha afectado y eso pues tenemos que aceptarlo paladinamente, ¿verdad? De que sí nos ha afectado y ahí es donde viene ya la pregunta, ¿pero qué vamos a hacer? Porque ese es lo importante. El papel que juega la iglesia. El papel que juega la iglesia, y hay otras instituciones que no solamente la iglesia. Yo prefiero más bien fincar esto, el papel que juega la familia.
Ok. Es decir, más allá de la iglesia, porque la iglesia solo es un lugar donde nos vamos a reunir para adorar, Ujú. para cantar, ya sea iglesia católica o cualquier iglesia donde usted vaya. Correcto. Pero usted va a reflejar ahí en esa iglesia, usted va a reflejar en la universidad, Ujú. en la escuela, lo que se sembró allá, allá en lo invisible, allá Correcto. en el núcleo que es la Correcto. parte familiar. Sí. Y la parte familiar es la que está siendo socavada eh, indiscutiblemente en este tiempo. Sí, porque se están metiendo también ideas o conceptos, Pastor, lamentablemente, en la familia hoy en día. Que quizás es un tema delicado, pero es algo que está destruyendo la familia. Donde vivimos en una sociedad mundialmente que prácticamente le está diciendo a la familia, si su hijo dice que es, si su niño dice que es niña, déjelo que sea niña. Sí. Si su niña dice que es varón, déjelo que sea varón. Y eso de una manera está destruyendo la familia con estos conceptos, con estas ideologías de género que se están metiendo últimamente en estos años. Sí, esas ideologías obviamente, que esas no son ideologías, sino que son barrabasadas. Esas son, llamémosle en el buen hondureño, esas son como basuras. Porque una ideología tiene algo más que eso, tiene que ser algo más convincente. Ajá. Pero yo vuelvo al principio de la familia, porque mira, por ejemplo, en Proverbios capítulo 22 creo que está el verso 5, dice, instruye al niño en su camino. Es decir, quieres enderezar Sí. un árbol, tiene que ser cuando está pequeño, Correcto. ya grande no. Entonces los padres, creo yo que por allí es donde debemos de empezar, ¿no? La familia, la mamá, el papá, esa disfuncionalidad que hay es la que viene a producir ese tipo de sociedad rebelde que no quiere obedecer, que no quiere hacerle caso a nadie, que quiere vivir bien sin trabajar, por decir algo. Deliberadamente en su vida. Sí, y a costillas de otro, Ujú. ¿no? Porque está bien que tú vivas como quieras vivir, pero que te haya costado, ¿no? Correcto. Bueno, digo que está bien en el sentido de que al menos no eres carga para nadie ni eres problema, porque tenemos que respetar cómo la gente quiere vivir. Claro. Sin embargo, existen normas, Sí. principios y valores establecidos Sí. por la No son negociables. que no son negociables. Entonces, esa ideología de género que está muy de moda y que la han traído al tapete de la discusión en una sociedad Ujú. desvalorada, Sí, claro. entonces eso sí tenemos que atacarlo, obviamente. Me explico, porque Sí, la claro. Biblia es contundente en eso. Claro. Pero sí, yo como pastor, mi trabajo es que el papá, que la mamá, Ujú. que son el núcleo de la familia, Correcto. orienten. Y mira qué importante, dice, instruir. Instruir es orientar, Correcto. aconsejar, guiar, modelar. Entonces los papás estamos obligados a dar el ejemplo, que eso es modelar. Claro. Tenemos que tener tiempo para orientar, para guiar, para aconsejar. Pero como tenemos unos papás tan ocupados en la vida que no tienen tiempo, Sí. Ese niño se lo dejamos al cuidado de, Ujú. ¿me entiende? Porque hay que trabajar, y es cierto, hay que trabajar, pero parte del trabajo es sacar un buen producto. Correcto. Y eso no lo va a hacer en forma milagrosa. Yo te lo digo porque yo nací en el Evangelio. Ujú. Cuando mi mamá iba a la iglesia, yo embarazado, ¿no? Ujú. Toda mi niñez ahí, toda la escuela dominical ahí, toda mi juventud en la iglesia. O sea, yo tengo 65 años y yo nunca he estado en otro lado. Más que en la iglesia. Y si volviese a sirviendo. nacer y la vida me da ese destino, yo feliz. Sí. Porque yo nunca he ido a la cárcel. ¿Me explico? A mí nunca me han agarrado robando, Ujú. peleando con el vecino. Al contrario, mi vida ha sido orientar, aconsejar durante 45 años a la gente. No me estoy vanagloriando de eso, va. Correcto. Solo estoy contando la funcionalidad que presenta haber crecido Claro. con mi papá y con mi Con mamá esos principios. y con mis hermanos. Sí. Pastor, ahí
también hay un detalle en eso. Hoy en día las familias, por ejemplo, los padres, también están como que dejando esa carga también a la iglesia. Porque hay padres que quizás no van a la iglesia, pero sí mandan a sus niños de 3, 4, 5, 6 años a las iglesias. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A los niños se les enseña una cosa en la iglesia y los niños llegan a casa y miran cosas distintas en sus padres. Sí. Entonces, prácticamente los niños están siendo consejeros de sus padres por medio de lo que les enseñan en la iglesia. Sí. Frases como, papá, dice el pastor que eso es malo. Papá, dice el pastor que esto. Y no es lo que dice el pastor, sino que es lo que Dios enseña por medio del pastor. Claro. Por medio de los líderes, de los maestros que enseñan. Entonces, qué interesante es de que los padres hoy en día quieren que le críen a sus hijos. Pero fíjense que esa responsabilidad no solamente quieren que la iglesia la tome, que no es la responsabilidad Correcto, de la iglesia. A eso es lo que voy. Sino que los padres quieren que también las escuelas. Y mire que en esta ideología que tú hablaste al principio, ya se están prestando para que el niño sea adoctrinado, sea orientado en la escuela. Y eso es un peligro inminente, porque ¿quién mejor para aconsejar, para orientar, para guiar y para modelarle a su hijo? Sí. Tiene que ser su papá, Claro. su mamá. Sí. Entonces, cuando un niño es mandado a la escuela, yo, por ejemplo, como pastor, yo les digo, no mande a sus hijos a la escuela, a la iglesia, no los mande. Tráigalos, que es diferente. Porque cuando usted los trae, entonces traemos la familia. Correcto. Entonces, no los mande, tráigalos usted. ¿Qué va a pasar? Que lo que el niño aprende, que es poquito, pero es absorbente. Sí, Eso sí. se le queda. Increíble. Entonces el papá pues también va a adorar, va a cumplir una responsabilidad y eso es prácticamente modelarle al niño que lo que él está aprendiendo, su papá lo está poniendo en práctica. Claro. Sí. Totalmente. O sea, prácticamente es en toda la manera de vivir. Porque... lo digo porque yo también, quizás a mis 11, 12 años también, que estaba en escuela dominical, pero yo todavía no había aceptado a Cristo en mi corazón. Pero esas enseñanzas a mí se me quedaron. Y esos principios iban. Claro. Y iban dando paso. Iban fortaleciendo más mi fe en Jesús. Lo cual llevó a que finalmente aceptara a Jesús en mi corazón. Y que de ahí para allá, pues el resto es historia. Y estamos acá de pie todavía. Qué bueno. Pero, ¿qué decirle a estos padres? Que de repente están queriendo jugar un papel, entre comillas, bueno, que sí lo están haciendo para sus hijos, pero ¿qué de ellos? Sí, es que fíjense que nosotros, decía un profesor, nos decía, nosotros somos el producto del producto. ¿Qué pasa contigo si a ti no te formaron, no te guiaron, no te orientaron y ahora sos papás? Sos papá. Entonces vas a tus padres sacaron un mal producto. Ese mal producto va a producir otro mal producto. ¿Me explico? Y Correcto. eso es lo que va una cadena. Y por eso es que tenemos una sociedad como tenemos. Para tu auditorio yo tengo un consejo. Yo soy un fiel creyente de la Biblia, independientemente si vas a una iglesia, si eres religioso o no. La Biblia es un libro de principios y normas establecidos que han sobrevivido por más de 3,000 años. Sí. Y si principios filosóficos, doctrinales, han sobrevivido por 3,000 años, como los de Platón, los de todos esos filósofos, Correcto. significa que son principios que funcionan. Claro. Entonces, dice la Biblia, y vuelvo otra vez, porque la Biblia es mi referente. Claro, siempre. Entonces, a los padres les invito a que busquen un libro que se llama la Biblia, la lean. Léanle con sus hijos. Hay una cantidad de historias en la Biblia que son atractivas para los niños. Eso va a alimentar el niño en su mente y va a alimentar al papá en su alma, en su corazón. Por eso, repito, yo le doy ese consejo a los padres que lean la Biblia, que busquen, que no estemos tan metidos en los celulares, sino que le demos tiempo a nuestros hijos. Porque Correcto. mira, y hablando de celulares, ¿qué pasa? El papá, porque no se le interrumpa,
El niño, entonces le da la tablet, le da el celular y el niño, el papá no sabe que el niño está viendo. No puede controlar porque él está metido en otro rollo. Claro. Y el niño chiquito, para que no moleste, entonces está viendo otra cosa. Todas esas son partes que son pequeñeces, pero que a la postre son cosas terribles. A la larga tiene sus consecuencias. Efectos terribles. Y es bien lamentable cuando hay padres lamentándose por situaciones con sus hijos, que ellos en su mente dicen a qué horas, en qué momento sucedió esto. Pero es exactamente lo que usted está diciendo, ¿verdad? Evadiendo responsabilidades. Evadiendo responsabilidades, queriendo que las tome la iglesia, que las tome la escuela, que las tome la universidad. Y realmente la responsabilidad que compete a uno es de uno. Hay cosas que son realmente de uno. Pero al no haberlas, pastor, hay tantas cosas. Hay tantas personas. Hay tantos... tantas maneras de cómo un niño se puede distorsionar. Es que hay 1000 consejeros en la calle. Sí. Fuera de ese núcleo hay 1000 personas. Mira... ¿Cómo empezaron los grupos sociales, los antisociales en nuestra ciudad? Tegucigalpa, por ejemplo. Con los niños. Ahora, ¿qué pasa con los niños en nuestras congregaciones? Los descuidamos. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, solo en el área de Texas, en el área en el estado de Texas, se han cerrado más de 50 iglesias. Wow. O sea, templos. Sí. Incluyendo católicas y evangélicas. Sí. ¿Por qué? Porque todos los viejos se olvidaron de los niños. Ellos siguieron cantando, siguieron leyendo la Biblia, siguieron adorando, pero descuidaron aquí. Sí. Ellos se fueron muriendo poco a poco. Yo fui a predicar a una iglesia que ya estaba alquilada, que ya solo había un anciano de esa congregación. Wow. Entonces, ese anciano pronto iba a morir. La iglesia se cerró. ¿Qué pasa? No había generación de relevo. Ajá. Pero ¿qué pasa con los grupos sociales que nosotros tenemos, no? Claro. Desde chiquitos los adoctrinan. Sí. Mira, cómo, por ejemplo, un niño en esas películas de narcotraficantes, cómo las ven, cómo se emocionan. Dicen que quieren ser narcos, que quieren vivir aquí, que quieren andar en el carro último modelo, que tienen que... Correcto. Es decir, ellos sí aprovechan ese niño. Se alimentan. ¿Me entiendes? Porque ese es un terreno fértil. Sí, claro. Pero la iglesia, si los descuida, entonces la iglesia nos vamos a ir haciendo viejos. De hecho, donde yo me congrego, ya somos un montón de viejitos. Y los muchachos allá, fumando allá, marihuana, fumando. Es decir, en una situación de calamidad espiritual. Claro, claro. Y por más que queramos hacer por ellos, como ya están crecidos. ¿va? Sí. Pero creo que hemos faltado. También la iglesia debe asumir un papel importante. Dice, vuelvo yo a ese principio. Dice que el hermano Timoteo, el hijo de Pablo, dice que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras. Y luego le aconseja y le dice, estas te pueden hacer sabio. Porque la palabra dice que llega a perfeccionar al hombre de tal manera que vale la pena, repito, lea la Biblia y ese le va a ayudar a orientarse. Sí. Qué importante es que la iglesia hoy en día también acepte ese papel de que tenemos nosotros la responsabilidad de guiar. Lo que decía usted es muy interesante. Sí. Vemos las iglesias hoy vacías. Y a nivel mundial. Sí. No solamente estamos hablando de nuestro país. Todos son adultos. Sí. Entonces quiere decir eso, precisamente lo que usted estaba hablando. Ese fundamento en los niños. Ese fundamento que quizás llegaron hasta cierta edad, 9, 10 años, pero de ahí no se siguió y se descuidaron. Sí. Entonces tienen 14, 15, 16 años y ya no quieren ir a la iglesia. Y si van,
van porque sus padres prácticamente los llevan a la fuerza. A fuerza, si los obligan. Sí. Y entonces, obviamente, sabemos que cuando algo es obligado, cuando algo es como impuesto prácticamente, los jóvenes se sienten fatal. Sí. Porque están haciendo algo que no les gusta. Tengo un mensaje para los jóvenes. Porque a veces que el joven cree que el mundo es mejor, que se deleita, que hay más libertad, que puede hacer esto, Correcto. que puede hacer aquello. Pero, joven, yo también fui joven como tú. Yo también viví, navegué en mi mundo de ilusiones, de pasiones y todas esas cosas. Y yo en la iglesia no me arrepiento. Yo luché porque la vida hay que luchar en cualquier área, ¿verdad? Claro. Pero yo soy una persona que todas esas etapas de mi vida las pasé en la iglesia. Y así es que se puede, se puede. Y si uno quiere ser feliz, quiere cantar, quiere danzar, quiere reírle a la vida, en el Evangelio es un buen... Por eso yo te invito, amigo, que Cristo es la respuesta para mí. Hay muchos jóvenes que piensan o creen y dicen... Es que yo no voy a la iglesia porque tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Y yo por eso no voy a la iglesia. Porque, no sé, el pensamiento que tienen estas personas. Que creen que, al siguiente día tengo que dejar absolutamente todo. Sí. Cuando es un cambio paulatino el que se va dando en la vida del ser humano. Sí. Donde hay cosas... que aún nosotros, siendo creyentes, quizás bregamos con algunas cosas todavía. ¿Por qué? Porque dice la palabra que vamos a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Estamos en este cuerpo corruptible y por ende todos los días tenemos tendencias a fallar, tenemos tendencias a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de todo lo que hacemos. Bueno, imagínate que yo tengo 65 años de estar en la iglesia. Ajá. Y todavía estoy en proceso. Sí. Todavía brego. Sí. Todavía Dios tiene que tener paciencia conmigo. Claro. Tiene que tener bondad, tiene que tener amor conmigo. Porque todavía no he logrado, no hemos llegado a donde tenemos que llegar. A esa plenitud, como dice la palabra. Exactamente. Entonces, no se trata de que ya mañana ya vas a hacer otro. No, tienes que empezar el proceso. Porque como dijo alguien, somos un producto en bruto. Sí. Entonces, ese producto en bruto, Dios se encarga de poco a poco irlo puliendo. Moldeando. Y de eso tenemos que estar claros todos. Sí. De hecho, los pastores que orientamos, que dirigimos y que tratamos de modelar, también bregamos, como decías tú. Sí. También luchamos. Claro. Nos desanimamos. Vemos que otros prosperan y nosotros no. Y que lo hacen a través de la maldad y nosotros... Porque nosotros sí somos... por lo correcto no lo logramos. Y es que la Biblia tiene un... Mira, dice la Biblia, no te impacientes a causa de los impíos. Y al final la gloria para ellos es en este mundo. Sí. La gloria, y este es el mundo de ellos. Sí. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Así es que... Este mundo materialista. Exactamente. Y mira, hay otra palabra que se me viene a la mente en este momento. Dice que no os engañéis. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso se cosecha. Entonces, tienes un hijo ahora. Yo vuelvo al principio. Claro. ¿Qué estás sembrando en ese hijo? Sí. ¿Qué semilla estás poniendo? Esa semilla, ese niño, ese es como una labranza donde vas a poner una semilla. ¿Y qué tipo de semilla quieres cosechar en esa labranza? Sí. Igual que el campesino, cuando va a producir la tierra, él decide si quiere maíz, si quiere frijoles, si quiere aguacate. La semilla que siembre, eso es lo que va a cosechar. Correcto. Entonces, padre... amigo que me está viendo, si usted quiere sembrar algo en el corazón de su hijo que es un terreno fértil, entonces seleccione una buena semilla, porque eso le va a garantizar una buena producción. ¿Se va a perder algo? Porque así es en la vida cristiana. Fallamos. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Pero hay garantía de que esa semilla de calidad va a haber un producto de calidad.
Qué bueno. Pastor, muchas gracias por haber venido Al y contrario, haber Jorge. compartido con la gente y que nos demos cuenta que la sociedad hoy en día tenemos que ser mejores Sí. cada día para que este país salga adelante y que Dios pueda bendecirnos cada día más. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Gracias, Jorge. Para mí también un honor haber estado con ustedes aquí. Y estamos a la orden. Cuando quieras que hablemos más. Otro pues. tema. Sí, Ajá, sí. así es. Nos quedamos cortos hoy, pero va a haber una segunda parte, eso se lo aseguro. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por haber sintonizado y escuchado este podcast hablando acerca de temas de familia, de juventud, de niñez, muy interesantes. Así que si no se han suscrito, suscríbanse al canal, denle like a este contenido, compártanlo con todos sus amigos y esperen el siguiente podcast aquí en Corre la Voz HN. Dios te bendiga.